Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 11, donde dice: Esto manda y enseña. Nótese que la función del ministro, sea pastor, sea maestro, es enseñar y hacerlo con autoridad, ya que la autoridad no es la que enseña, sino de lo que se enseña. El que instruye en la palabra de Dios tiene la autoridad de ella, siempre que lo que enseñe sea la doctrina, materia de la fe, y no fábulas como hacían en Éfeso. Tal vez una frase tan firme como esta es lo que los dos verbos están en modo imperativo, sea más que una recomendación, más bien un mandato para Timoteo. Y hasta es posible que el carácter del colaborador de Pablo, es decir, Timoteo, fuese un tanto tímido y que además estuviese bajo la presión de algunos. Esto no lo sabemos cuántos que en la iglesia consideraban como un joven que no podía ejercer autoridad sobre la congregación. Por tanto, el apóstol le indica que debe mandar todas las cosas, esto es, todo lo que le había sido enseñado por él y enseñado a la iglesia, ya que la autoridad pastoral no procede de otra fuente sino de la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora bien, debe también de considerarse que la crisis de autoridad, la exposición bíblica, es muy notable en este tiempo. Y lo es debido en algunos casos a que pasan escaso tiempo estudiando la palabra de Dios. La predicación, asentada en la palabra, está llena de amor y también envuelta en gracia, restauradora y también animadora, pero en ella Dios no implora, sino que establece mandamientos que deben ser obedecidos. Cada vez que se llame a los creyentes a una vida de compromiso conforme a la Escritura, no se está suplicando por un cambio, sino mandando que se ajuste a la palabra determinada, ya que no se trata de ninguna manera que el que enseña lo haga despóticamente o que maltrate a los que son instruidos. El amor y la gracia tiene que estar siempre en la enseñanza, pero esto no resta un ápice a la comprensión en el que enseña que la palabra de Dios es plenariamente inspirada por Él y el único instrumento útil para la conducción del creyente. Nótese por otro lado que hay predicadores que dudan de la inspiración plenaria y admiten que el texto bíblico puede contener algún error. Note que estos nunca podrán enseñar con autoridad, y no podrán porque carecen de ella, ya que solo pueden enseñar con autoridad aquel que interpreta correctamente la Biblia, es decir, la palabra de Dios. Y también hay quienes enseñan, pero no están seguros de que aquello que están enseñando es lo que realmente dicen las Escrituras. Por tanto, una predicación que duda de la interpretación no puede tampoco tener ninguna clase de autoridad. También hay que tener en cuenta que muchas veces el que enseña se ve constreñido a predicar aquello que gusta al auditorio y rehúsa decir cuanto pudiera contradecir los sentimientos de quienes están escuchando. Ahora bien, tal maestro nunca podrá enseñar con autoridad, porque se lesiona en la Escritura y no entrega todo el consejo de Dios a quienes son enseñados por él. Continúo ahora con el versículo 12, donde dice: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En el mundo del apóstol Pablo, una persona menor de 40 años se consideraba una persona que era
joven. Los mayores eran respetados por sus años y estos muchas veces menospreciaban a los jóvenes, como si solo ellos supieran lo que debía de hacerse en la vida. Y posiblemente Timoteo en aquella época tendría sobre 35 a 38 años, de manera que para algunos en la iglesia de Éfeso, especialmente para quienes estaban influenciados por las falsas doctrinas, lo despreciaban como maestro y sobre todo como relacionado directamente con Pablo y encargado por él de ordenar lo que no estaba correcto en la congregación. Y es más, con toda probabilidad, los ancianos líderes de la iglesia eran mayores que Timoteo, y tal vez algunos de ellos lo considerasen demasiado joven para un ministerio que requería autoridad. Es posible que no entendiesen que el apóstol hubiese comisionado a un joven para orientar correctamente a la iglesia de Éfeso, cuando había mayores que por otro lado lo podían hacer. Y es también difícil, en el entorno cultural de aquel entonces, el contrastar la juventud para ser aceptado tanto él como la autoridad de su enseñanza. Así pues, no cabe duda que ser el representante del apóstol en aquella congregación chocaría para algunos con su juventud. Por tanto, la única manera era la práctica ejemplar de virtudes que causaran impacto en la congregación. El nombre común usado por el apóstol equivale a ejemplo o modelo a seguir. De otro modo, alcanzaría el respeto de todos, porque su enseñanza iría acompañada de la ejemplaridad del sometimiento a ella. Pero, ante todo, el mejor modo de ser respetado es precisamente el ejemplo. Es decir, la vida de Timoteo se convertiría en una enseñanza silenciosa de cuanto mandaba conforme a las instrucciones del apóstol. La virtud debía suplir la falta de edad. No consistía en hacerse el grande entre los líderes, sino manifestándose como alguien sabio, con una sabiduría práctica que podía apreciarse en la observación de su vida. De otro modo, que se presentase como un modelo digno de ser copiado, como enseña el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 17, y la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Por tanto, Timoteo tenía que ser modelo en palabra. No está refiriéndose aquí a la forma de enseñar o predicar de la que hablará en el siguiente versículo, sino de las conversaciones en general. Esto quiere decir que la forma de hablar de un líder tiene que ser ejemplar. Y nótese que el mismo Señor Jesús advirtió sobre la forma de hablar y el efecto que causaría cuando dijo a los fariseos. En Mateo, capítulo 12 y los versículos 34 al 37 dice: Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cualquier conversación que no edifica hace todo lo contrario, y es que destruye. Pero sin embargo, un corazón limpio tendrá una conversación limpia, puesto que en las acciones, incluidas las palabras, salen de la intimidad del hombre, lo que se llama el corazón. Y es por eso que el líder en la iglesia tiene la responsabilidad de manifestar a Cristo con su vida, y una de las grandezas del Señor es que sus palabras eran vida eterna, es decir, de procedencia celestial.
En la epístola a los Efesios, el apóstol prohíbe las conversaciones hechas en ira y enojo. Efesios capítulo 4, versículos 25 y 26. Y un poco más adelante lo hace para referirse a las palabras corrompidas. Efesios capítulo 4, versículo 29. Y luego menciona en el mismo sentido las palabras maldicientes. Efesios capítulo 4 y versículo 31. Así pues, la misión de Timoteo en general, la de todo líder también, en la iglesia es hablar de tal manera que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios capítulo 4, versículo 29. En segundo lugar, Timoteo debía ser un modelo a imitar en lo que se refiere a conducta, es decir, modo de vida. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, le habla de cómo era su conducta en el judaísmo, cuando dice en Gálatas capítulo 1 y versículo 13: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero ahora, Pablo exhorta también a los efesios a que dejen la pasada manera de vivir, es decir, la conducta que era habitual para ellos antes de la conversión. Efesios capítulo 4 y versículo 22. Ya que una enseñanza que demanda un comportamiento conforme a la nueva vida, cuando va acompañada por la impiedad del que enseña, convierte el mensaje en hipocresía, inaceptable para quienes conocen esa manera de vivir. La santidad no es una opción de vida, sino la única forma de vivirla. Y el creyente ha sido sacado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. En esa esfera solo cabe una vida consecuente con el llamamiento y la vocación celestial, ya que ser cristiano no es ser religioso, sino fiel a Dios y seguidor de Jesucristo. De otro modo, cristianismo no es religión, sino comunión con Cristo Jesús. La vida cristiana tiene un estilo único. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo. Filipenses capítulo 1 y versículo 21. Y por identificación con el Salvador, Cristo se hace vida en el cristiano dejando de vivir él para vivir a Cristo. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una tremenda tragedia espiritual la constituyen las vidas de pastores y maestros que son inmorales. Ahora bien, esto no quiere decir que un líder no pueda caer ocasionalmente, pero lo que el apóstol está enseñando a Timoteo es que su estilo personal de vida sea objeto de imitación por los creyentes, no por lo que él era, sino para la presencia de Dios en su vida y el poder del Espíritu Santo que la hacía posible. El apóstol Pedro concreta esto cuando dice, en su primera carta de Pedro capítulo 1 y los versículos 15 al 16 dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Los cristianos eran acusados en la sociedad de entonces como malhechores, porque seguían según lo que los judíos habían entendido a uno que murió por sedición. Pero sin embargo, la conducta de vida cortada cualquier acusación que se formulase en ese sentido de un solo modo. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: teniendo buena conciencia, para
que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y del mismo modo, debías también ser, Timoteo, ejemplo de amor. Nótese que el líder ha de manifestar continua consideración hacia los demás. Es cierto que el apóstol le instruye para que mande, versículo 11, pero nótese que el ejercicio de autoridad sin amor es tiranía. La palabra usada aquí es la más común en el Nuevo Testamento para referirse al amor de Dios, que esencialmente es un amor desprendido, desinteresado y de entrega. Es el amor que llega a dar la vida por los amigos como hizo Jesús. Nótese lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Por tanto, el líder debe tener esta disposición, dedicar tiempo y esfuerzo para edificar a lo que el Señor puso a su cuidado. En un malentendido concepto de santidad, hay excesiva reprensión con palabras bruscas y frases hirientes que se dirigen por algunos líderes a la congregación, pensando por otro lado que denunciar el pecado consiste en agredir a los fieles. Pero sin embargo se olvidan estos que la Iglesia necesita mucho más ser alentada que reprendida, y que la autoridad que debe ser ejercida en la congregación es la personal, cuando solamente es autoridad lo que procede de la palabra. Es por eso que todo ministro sin amor es simplemente ruido que molesta a Dios y molesta también a la Iglesia, como enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 13, a partir del versículo 1. Y ningún ejemplo mejor que el comportamiento del apóstol con los creyentes. Cuando el amor de Cristo desaparece de la vida del que enseña la palabra de Dios, está haciéndolo bajo su poder personal, puesto que el Espíritu está apagado en su vida y no produce su fruto, entre cuyas virtudes está precisamente el amor. Nótese que hay algunos que son adoradores de la doctrina, levantándole un altar mientras queman sobre ese fuego el amor. El llamamiento del apóstol no es a que crea en lo que enseña, sino a que sea fiel a esas verdades, con una vida consecuente con ella. Es la fidelidad o la fe en sentido de lealtad. Jesús demanda esto de la Iglesia, aunque llama a cada creyente a dar una respuesta personal. Como dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte. Por tanto, tiene mucho más que ver con convicciones firmes, ya que algunos creyentes creen que toda la palabra es inspirada por Dios, pero no son fieles a esa verdad, puesto que no la ponen en práctica. Y Timoteo estaba puesto precisamente para corregir lo que no estaba bien en la iglesia de Éfeso. Por tanto, él tenía que ser ejemplo de fidelidad, viviendo conforme a lo que requería. Y finalmente Pablo le exhorta a una vida de pureza. Es la manifestación de un testimonio intachable. No hay duda que tiene aplicación a relaciones íntimas, pero no excluye a ningún elemento de moral digna en conformidad con la ética de Dios, ya que es conformarse plenamente a la ley moral que Dios ha establecido en su palabra. Sin embargo, la pureza tiene una notoria connotación con la sexualidad, conforme a la voluntad de Dios, ya que uno de los más graves problemas que un ministro puede confrontar es una caída en pecado sexual. De ahí que el apóstol haya colocado en los requisitos que deben reunir
el anciano sobreveedor en la iglesia es el que sea marido de una sola mujer, como dice el capítulo 3 y versículo 2. En la segunda epístola, el apóstol dará a Timoteo la regla mejor para mantener la pureza, cuando dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 y versículo 22, «Huye también de las pasiones juveniles». Quien no pueda mantenerse en pureza no puede ser un líder en la iglesia ni tiene capacidad moral para enseñar pureza a otros, ya que todas estas virtudes que adornan la vida de un líder le dan autoridad moral para corregir a otros que no anden ordenadamente. Y Pablo pide a Timoteo que sea un creyente ejemplar absolutamente en todo. Una vida así hace superable el desmérito que entonces tenía un joven con una misión de reconducción de la iglesia. Mientras que por otro lado, los hijos de Elí en el sacerdocio de Israel eran unos corruptos, y el joven Samuel se comportó ejemplarmente durante toda su vida. Nadie que hable de Cristo como Salvador y Señor puede negarle con una vida que no le sea agradable. La santidad no es una opción, sino la única manera de vivir la vida cristiana, ya que un liderazgo que no conforme su ética a lo que enseña, desacredita totalmente su mensaje y menosprecia también la palabra de Dios. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: «Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza». Comienza diciendo este versículo «entre tanto que voy». Note que junto con la vida personal está también la eclesial. Timoteo debía tener cuidado de cómo vivía para ser ejemplo, honrando lo que enseñaba, pero también debía estar atento a lo que no podía faltar en las reuniones de la iglesia. El apóstol Pablo tenía la esperanza, tal vez la seguridad, de que iría a Éfeso, como manifiesta antes en el capítulo 3, versículo 14, cuando dice: «Tengo la esperanza de ir pronto a verte». Pero mientras esto no ocurría, su colaborador debía mantener sin descuido 3 cosas en la iglesia: cómo atender, es decir, prestar atención, tener cuidado y cuidarse de ocuparse de todo, ya que todas ellas manifiestan la necesidad de un cuidado atento. Y nótese que la primera ocupación es mantener la lectura. No se trata de que él mismo estuviese ocupado leyendo, que sin duda también le era necesario, sino más bien que la lectura estuviese presente en las reuniones de la iglesia. Y la razón para esa práctica es que los oyentes conozcan lo que Dios dice en su palabra. Es de destacar no solo la comunión y relación entre las iglesias, sino que debe aplicarse como en el culto se acostumbraba a leer la palabra. Ahora bien, frente a las limitaciones actuales, no solo de lectura, que ha desaparecido en muchas iglesias, sino de exposición sistemática de la palabra, que está en franco retroceso en muchas iglesias. Pero note que el apóstol establece como mandato apostólico que se mantenga la lectura de la palabra en el culto, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ya que es necesario entender claramente que la Escritura en sí misma es viva y eficaz, actuando contra el error y el pecado. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Timoteo tenía que ser ejemplo. Él debía ocuparse personalmente de la lectura, ya que él, pastor, antes de alimentar al rebaño, debe de alimentarse primeramente a sí mismo. Versículo 6. También debía prestar atención a la exhortación.
Se trata de comunicar basado en la palabra consejos alentadores. No se trata, y entiéndase esto, de reprensiones, sino de advertencia y de aliento. Ya que la exhortación abre el camino a todas las formas posibles, desde la palabra espontánea hasta el discurso en el culto, y siempre lo hace por consideración al hermano y motivado por el amor. Una tercera ocupación en el culto es la enseñanza. Esta era la exposición doctrinal del texto bíblico conforme al significado real. La instrucción a la congregación está en manos de los pastores y maestros, dones que el Espíritu Santo da soberanamente y que capacitan a algunos de los creyentes para ser instrumentos en su mano y conducir a la Iglesia a la madurez espiritual, como así nos enseña Efesios capítulo 4 y los versículos 11 y 12. Ahora bien, no cualquier hermano debe de enseñar, sino lo que, siendo dotados por el Espíritu, son también capaces por haber dedicado tiempo al estudio de la palabra, ya que la enseñanza es la actividad propia del maestro. Y no solamente consiste en la lectura de la palabra, sino en su interpretación y en la exhortación que aplica la enseñanza a la práctica de la vida cristiana. En tiempo de los patriarcas, posterior a los días de los apóstoles, la enseñanza de la Escritura era asunto fundamental en la Iglesia. Pero en estos tiempos actuales, en los de hoy, en ocasiones brilla por su ausencia en el púlpito en algunas iglesias, ya que la exposición bíblica ha dado paso al discurso espiritual y en el camino de la congregación de la enseñanza, este se sustituye por el humanismo más pernicioso que en lugar de conducir al creyente a la absoluta dependencia de Dios. Y esto hace que le miente sobre sus posibilidades de alcanzar logros para lo que solo el poder del Espíritu Santo es capaz. También suele haber pastores que usan un texto para iniciar el discurso y luego la Biblia está completamente ausente en sus argumentaciones y conclusiones. Iglesias en las que el pastor está más atento a entretener a la gente, a oírla reír sus detalles humorísticos para recibir los aplausos del auditorio, que salen sonriendo, pero sin ningún fruto espiritual. Esto, y nótese, produce irremediablemente pobreza espiritual. Por esa razón, el apóstol exhorta a Timoteo a que no olvide la enseñanza. Es por eso que en muchas ocasiones el culto llega a empobrecerse espiritualmente en muchos lugares, ya que la lectura bíblica ha sido sustituida por la alabanza, como si esta fuera una actividad, cuando es una aptitud. Algunos consideran que Dios solo está presente cuando se sientan en un trono de alabanza. El pueblo habla a Dios, pero no está dispuesto a que Dios le hable a él, por medio de la exposición de la palabra. También, el púlpito ha desaparecido para dar paso al escenario, y es mucho más importante en congregaciones el director de alabanza que el pastor de la iglesia. Si algo ha de reducirse en el culto, nunca será el cántico, sino la palabra. El apóstol, por tanto, insiste en que no debe haber un culto en que no haya exposición o enseñanza de la palabra de Dios. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, ocuparse de la palabra de Dios, que es la Biblia, es bueno. Mira lo que dice precisamente la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20 y versículo 31, dice: Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo
tengáis vida en su nombre. Amigo y amiga oyente, si tú crees esto que acabo de leer verdaderamente, si tú crees en tu corazón lo que dice la palabra de Dios, pues yo ahora te invito a que tú ores conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador. Ora conmigo y repite ahí a donde estás. Dios eterno, creo en tu palabra, y tu palabra me dice que tú enviates a tu unigénito Hijo, a Jesucristo, y también me dice tu palabra que creyendo en su obra redentora en mi corazón, yo obtendré salvación y vida eterna. En esta hora te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.